Escribo para soltar el peso de 40 años rumiando el mito de mi padre, las infinitas versiones de mi padre, su ausencia, su presencia, su nombre, su abandono, su pañuelo rojo como la camioneta aquella con la que atravesamos las carreteras de Michoacán, buscándolo después de 30 años de no verlo. Escribo para soltar el dolor del pasado y la angustia del futuro. Escribo para encontrar a mi padre. Tremendo primer párrafo de una espléndida novela. Cuando se tocan la parte más honesta de la vida del autor, le aplica sin duda los elementos literarios, la función estética, pone la narración y pone la obra en primer lugar, además de ganar ella justo con liberar ese pasado, el asunto terapéutico que trae implícito el arte. Entonces nos comparte una experiencia maravillosa, nos comparte una obra de arte como tal, y en los diferentes niveles que tengamos en nuestra capacidad lectora, acomodaremos esa experiencia. Y hoy vamos a tocar a partir de esta situación vital que a esta mujer o que a este personaje, esta vez unidos a partir de la narración literaria, le tocó vivir históricamente. Vamos a pensar al autor, a la autora le tocó vivir históricamente la magia, que no es la magia, es el trabajo, el oficio, el talento de generar la obra de arte, nos lo va a compartir para nosotros. Y si esa experiencia va encontrando un gran número de lectores a nivel social y encontramos que tenemos en común este viaje, esta búsqueda, entonces justo se puede ir haciendo un elemento cultural a tal nivel que va a tocar, como es el caso del trabajo de hoy, un mito. Este se va a convertir en un mito, en una búsqueda espiritual. Todos estamos en búsqueda del Padre físico, del Padre que nos trajo al mundo como una experiencia, quizá la más importante de nuestra propia existencia, de nuestro propio hacer para ganarnos, para mostrarnos al mundo, pero también como una experiencia, insisto, mítica, espiritual, de origen de quienes somos. Y culturalmente pasará entonces también, es decir, en México somos una cultura en búsqueda de nuestro Padre. Esa búsqueda, esa carencia de nuestro Padre, ese no estar, en mi propio caso no fue como tal. Mi papá vivió aquí y lo vi todos los días que yo estuve en esta casa, lo conviví con él, eh, con una manera muy particular, porque estaba sin estar, o su ausencia en asuntos delicados del crecimiento mío y de mis hermanos, esa carencia o esa relación que le tocó o que asumió vivir con mi mamá, dejó muchos huecos en mi propia formación. También he seguido durante mucho tiempo en la búsqueda de ese ser. En mi propio caso, ¿quién es y quién fue ese ser tan literariamente expresado, podría yo decir, en el doctor Jekyll y Mr. Hyde? Así era mi padre, era una parte amorosa, feliz, de compañía, de seguridad, y por otra, en determinados momentos era un monstruo al cual había que temerle muchísimo. Bueno, esta novela tiene esa trascendencia de empezar a tocarnos culturalmente como grupo social, como sociedad, como país posiblemente, porque somos un país carente de padres, somos un país, una cultura. Yo lo haría más amplio, y si además a eso le agregamos el asunto histórico como mito o como historia que está pasando y que ha ido ocurriendo de la conquista, nos va a hacer mucho eco este espléndido trabajo. Bueno, hoy es hoy es domingo 2 de abril del año 2023 y vamos a trabajar un maravilloso texto que se llama La cabeza de mi padre, de la maestra Almadelia Murillo. Almadelia Murillo nació en Ciudad Nezahualcóyotl en 1979, así que deben dar por ahí de los 44 años. Y estudió literatura y arte dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy pronto ya está listo ese trabajo también, solo está en lista de espera. Vamos a trabajar aquí El niño que fuimos, otro espléndida novela de esta joven autora mexicana. Bueno, escribe, dice en esta introducción, que a su vez ya es un abracadabra, un ábrete puerta
a un túnel muy oscuro, a ese túnel que ya también trabajó el maestro Sábato, a ese túnel que hay que caminar y que no, seguramente será muy espinoso, muy complicado porque está cargado de las partes más oscuras de nosotros mismos. Y dice en la novela, escribo para soltar el peso de 40 años de estar rumiando el mito de mi padre, de las versiones que dicen, de las maravillas de quienes hablan de mi padre, de lo que están comentando, de lo que he escuchado que me ha ido forjando, tanto porque estuvo o porque no estuvo. ¿Quién es ese ser humano que el común denominador de la experiencia que tengo con respecto a él ha sido de dolor, de angustia, de preguntas, de misterio? Dice su ausencia, su presencia, su nombre, su abandono. Y luego lo baja la maestra Murillo a la realidad tal cual. Esto que estamos en un tema mítico, que estamos en un tema psicológico, lo pone en un hecho. Su pañuelo rojo, como la camioneta aquella con la que atravesamos las carreteras de Michoacán, buscándolo después de 30 años de no verlo. Escribo para soltar el dolor del pasado y la angustia del futuro. Aquí hay un gesto psicológico de grandes vuelos. Nuestro futuro está condenado si no hemos limpiado, purificado el pasado. De tal manera que incluso aunque en el presente está la determinación de nuestro futuro, apenas ayer lo tocábamos con la entrega anterior de Esperanza de Federico Patán, que justo hay una esperanza al final de la historia para asumir el presente. Decíamos ayer que nuestros personajes no tenían todavía el rigor intelectual para descubrir que su futuro también estaba condenado por su pasado. Por más que yo quiera a partir de hoy tomar una buena decisión para que mi mañana empiece a ser diferente, no voy a alcanzarlo a plenitud si no he recompuesto mi pasado. ¿Y qué es recomponer el pasado? Básicamente la narración, la historia que me estoy contando con respecto a ese pasado. Dicen los terapeutas que el trauma está compuesto por dos situaciones: lo que ocurrió en la realidad, lo que sucedió, el hecho histórico, podríamos llamarle, y la interpretación que hago o que recibo de ese hecho histórico. Si lo que hice fue una estupidez o lo que me pasó fue un abuso, depende de la narrativa con la cual reciba yo ese proceso. Yo en realidad las dos veces, porque creo que solo han sido dos veces en mi vida que he sido víctima de un asalto, tres, en realidad tres, jamás me ha pasado nada físicamente y creo que tampoco nunca ha sido un asunto irrecuperable porque he guardado en la narrativa que viene bien para generar un cambio, que no sucede nada, que es un momento de shock, sin duda es muy agresivo, sin duda es muy fuerte, pero con lo que te quiero ejemplificar es que no lo convierto en un trauma porque sé que hay cosas por delante que serán, no sé si mejores, pero cuando menos que ese detalle como tal, que alguien me sustraiga algo de mis pertenencias, no es un detalle importante como para detener mi vida, frente a la posibilidad de que alguien sí sufra mucho por eso. Depende de la narración que haga, de lo que disponga a decirse a partir de ese suceso, a partir de ese hecho concreto que fue que alguien nos robó. Lo que sigue es qué historia contamos a partir de eso para que, ni siquiera para evadirnos, sino para continuar. Bueno, pues esa determinación que puede estar en el presente tiene muchísima influencia del pasado. Es decir, esta mujer o este personaje no le basta con decir voy a buscar a mi papá, voy a encontrarlo para resolver mi futuro desde este presente. Si no hemos trabajado el pasado lleno de dolor, de angustia, de insatisfacciones, etcétera, si no se ha trabajado ese pasado, el presente, por más buenas intenciones que tengamos, no está cargado, no está sanado, no tiene los elementos suficientes para empezar a estructurar un posible futuro. Bueno, por eso es un gran regalo a nivel psicológico, a nivel 4, esta frase: escribo para soltar el dolor del pasado y la angustia del futuro. Quiero cerrar, enterarme, ver, saber el rostro de mi padre, conocerlo y cerrar esa puerta. Escribo para encontrar a mi padre. Nos une aquí con este mito de Cortés y la Malinche, del cual nace como tal la cultura mexicana,
Y también pasa por la búsqueda de otro bombazo literario absolutamente formador de nuestra cultura literaria, artística y sobre todo vital, que es Pedro Páramo. Es Pedro Páramo, el hijo de Pedro Páramo, mandado por su madre a buscar, a enterarse quién es su papá. Y ese camino, sin duda alguna, también se convertirá en el laberinto de la soledad, de la cual habla Samuel Ramos y Octavio Paz como otro pilar, es decir, uno de los pilares de nuestra composición como seres humanos mexicanos. Es muy probable que esté en la búsqueda de lo paternal, en la búsqueda de nuestro padre. Y Alma Delia Murillo genera una novela muy real, muy cercana y muy profunda en esa búsqueda, con sus vivencias, con las del personaje, con lo que le está ocurriendo en la realidad relativamente cotidiana. No se va a hacer a disquisiciones filosóficas, no se mete en un proceso de angustia, no porque esté mal o bien, no es existencialista y se pone a reflexionar sobre el ser humano, no encontrará el Dasein de Heidegger, no. Lo vamos nosotros notando que ahí está por las cosas que va viviendo en la estructura, en el día a día, en la hora a hora de lo que va ocurriendo a su personaje. Y eso lo hace muy sencillo y muy cercano a nosotros. Venga, pues, aquello era una mentira familiar que mis hermanos y yo nos contábamos porque es más digno tener un padre muerto que un padre que no te quiere. Una de las grandes defensas de los niños y de nuestro amor a los padres cuando somos niños justamente es esa, que no somos capaces de comprarnos otra historia, somos incapaces de aceptar que nuestro padre es malo o mala, nuestra madre, y que no nos quieren, sobre todo ese proceso, porque ese proceso implicaría una carencia de pertenencia muy abismal. Ahí sí podríamos correr el riesgo de ir a una especie de nada existencial. El gran elemento, la gran dificultad de los niños que son abusados sexualmente, que no acusan a sus victimarios, es justamente porque entre sufrir ese dolor o ese abuso o pasar inadvertido, ser absolutamente nada, normalmente eligen justo la violencia. Prefiero ser violentado porque al final de cuentas, si soy violentado, soy, que ser o no ser tomado en cuenta, porque lo que no es tomado en cuenta corre el riesgo de no existir, de no presentarse. Aquello era una mentira familiar que mis hermanos y yo nos contábamos, porque es más digno tener un padre muerto que un padre que no te quiere y duele menos. Era más fácil asumir que el destino había sido un maldito dejándonos sin padre, a revelar que el maldito era mi padre, que nos abandonaba. Cuando menos esa es la primera historia, la primera narrativa con respecto a ese hecho. No tengo padre, ¿qué sucede? Bueno, pues es más fácil decir, se lo llevó la guerra, se murió, lo que sea que tenga que inventar, trabaja muchísimo, que decir, mi padre es un maldito y no me ama. Eso es muy complicado. Incluso ahora que lo establezco, no sé si está en la capacidad de los niños para generar esa determinación. Bueno, pues ese es el primer gran mito con el que crece nuestro personaje. Escribiendo para mutar su debilidad y su abandono en regalo. La escritura, el enfrentamiento como de esa realidad y ponerlo en un papel, ponerlo en un texto, como una posibilidad de exorcizar ese brutal fantasma, de modificar esa narrativa, de convertir, aquí sí, en el asunto a más radicalmente, se me está escapando la palabra, alquímica, en el asunto más radicalmente alquímico con respecto a convertir lo más pesado de los elementos vitales en oro, en luz, escribiendo para mutar, para cambiar su debilidad y su abandono en regalo. ¿Cómo convierto esos errores de mi padre, el alcoholismo, su ausencia, su violencia, su negatividad, su brutal sufrimiento, cómo lo convierto en un regalo para mi existencia? ¿Cómo lo fortalezco? Es probablemente eso uno de las grandes tareas de nuestra vida. ¿Cómo convertimos lo que nos dio, lo que no nos dio o dieron nuestros padres, si es que incluso estuvieron? ¿Cómo hacemos de eso uno de los grandes regalos vitales para convertirnos en lo que tú estés deseando ser? Para liberarme
bajar a las profundidades, total nivel 7, descender, buscar en el inframundo de la psique, donde además, a partir de este hecho y de este primer mito de lo que me han contado, están guardados ya nuestras vulnerabilidades, posiblemente incluso nuestro odio. Como también socialmente es muy complicado estar manejando el enojo o el odio, francamente, entonces lo voy a transformar, porque se vuelve una especie de fantasma, se vuelve un reflejo del cual no tengo claro de dónde viene la proyección. Entonces soy brutal con las mujeres, soy brutal con los hijos, soy brutal con los alumnos, soy brutal incluso como tal, soy violento conmigo mismo y posiblemente yo nunca había recapacitado hasta que pasé por esas mismas experiencias de los compartires en los grupos de alcohólicos anónimos, donde muchos de los compañeros alcohólicos hablan de que el alcohol los sostuvo con vida. Es decir, el dolor vital era tal que merecía perder la vida, merecía el suicidio, merecía la locura, y el alcohol medianamente les permitió no cometer esas locuras, los sostuvo intermitentemente en una estancia ahí, un poco en la nada, un poco en el vacío, pero al final de cuentas con vida, respirando, lo cual implicaba la posibilidad de cambiar. Eh, bueno, a eso me refería que está cargada, las adicciones vienen de ahí, las enfermedades vienen de ahí, posiblemente enfermedades, ayer lo decíamos con el otro texto, con el texto que trabajábamos del maestro Federico Patán llamado Esperanza, enfermedades que ni siquiera las he generado como tal en mi propio árbol genealógico, que vienen cargados de mi historia familiar, del ADN del cual estoy hecho. La familia es la mentira mejor contada, la más venerada. Además, esa es una tremenda barrera para sanarnos con respecto al papá. El papá no está, el papá es un cabrón, el papá es un maldito, es un ignorante. Bueno, pues no podemos, porque culturalmente, dice Jordan Peterson, que también aquí hemos trabajado, tenemos metido hasta el tuétano el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Ya de por sí es una bronca muy complicada. Y si además, dice en este texto la maestra Murillo, la familia es la mentira mejor contada, la más venerada, la que más amamos. El punto ciego, total asunto psicológico, el punto ciego de sangre donde todos perdemos perspectiva. No tenemos perspectiva con la familia, no puedo ser crítico con la familia, porque se interpone el amor. Y sin embargo, esta es o sea, en lo cotidiano, simplemente en lo cotidiano, no puedo criticar a mi padre porque me voy a ver mal, porque me voy a ver traidor, porque voy a ver, porque a lo mejor incluso voy a tocar el dolor de mis hermanos o de mis primos y ellos no están dispuestos o no quieren o no están preparados en este momento para asumir ese dolor y lo sigo negando. Cuando yo lo hago presente, pasaré posiblemente como un traidor a mi propia familia. Y eso me hace perder las perspectivas, ¿no? La respuesta ante el alcoholismo de mi padre y la respuesta de tu padre está enfermo, y entonces, ok, si está enfermo, ¿por qué no va al doctor y resuelve esa enfermedad? De cuestiones como tan básicas, como amar a ese ser que se descompone. En mi propio caso, pues, cuando yo fui padre, no sé qué se preguntarán mis hijos. ¿Por qué no está este tipo? ¿Por qué no es normal y tiene un trabajo normal? Si se nota que es inteligente y a lo mejor hasta bastante inteligente y sensato, ¿por qué está en esas locuras de el arte? ¿Por qué se pasa tanto tiempo allá? ¿Por qué está en esas búsquedas? ¿Por qué mi mamá no tiene una cara de felicidad? ¿Qué sucede en esta familia? ¿Qué sucede con ese padre? ¿Por qué está yendo a buscar eso? Pueden ser las preguntas que en este caso a mí, con las cuales yo lastimé, fracturé la estructura vital de mis bodoques. Ok, la que sigue dice, el superpoder de parirse a sí mismo. Ella, el personaje dice, si te preguntaran por tener un superpoder, ¿cuál tomarías? Ella dice, pues el de crearme a mí misma. Y está bien expresado, porque sí es un superpoder. Si te has arriesgado, si por ahí estás en esa búsqueda de ti mismo, tu vida seguramente no es un lecho de rosas, no es una cuestión ahí nada, pues de placer absoluto. Es muy probable
que tengas esa brújula en la que dices basta, no está bien, por más placentero que sea, o basta de indignidad, o estamos estrellándonos con un montón de cosas en nuestra realidad, enfrentándonos a un montón de cosas que no son agradables, porque estamos justo en la construcción de nosotros mismos, el superpoder de parirse a sí mismo. Esto es un asunto de nivel 7 también, ¿no? Dice, de mítico espiritual. Le preguntan a Jesús, ¿qué hacemos para renacer? Nos metemos al vientre de la madre y Jesús dice, ay, sí, estúpido, ándale, pues inténtalo. Bueno, se refiere a esto, el superpoder de parirnos a nosotros mismos. Si todos pudiéramos volver a parirnos, rebautizarnos con una nueva historia, ¿de qué seríamos capaces? Una vez que modifiquemos, suena muy fácil, pero es una búsqueda a, un, a, un, a una casa vieja, sucia, desgarrada, a posiblemente los interiores, las paredes están vencidas, el piso está por caerse, el techo está por caer encima. Y esa es nuestra casa, y eso es lo que hay que renovar, y eso es lo que hay que convertir, no solo en un lugar para habitar, sino francamente incluso en un palacio. Es trabajo enorme, puede llevar toda la vida intentar reconstruir ese proceso. Bueno, pero el punto dice esta historia, si todos pudiéramos volver a parirnos, rebautizarnos con una nueva historia, ¿de qué seríamos capaces? ¿En qué me convertiría si logro transformar ese proceso, ese espacio? Si, si ese terreno baldío que ha sido mi vida pasada, me dedico a mejorarlo, podré lograr el mejor jardín del país, el mejor jardín del mundo. ¿Estoy hecho para eso? Es bastante tentadora la pregunta. ¿Iríamos por el mundo menos mutilados? Yo desde la experiencia del lector diría, sí, por supuesto. A mí me parece absolutamente ético y una joya literaria que en la narración se quede como pregunta, que la historia no nos someta. Quizá la enorme diferencia con el arte, con los textos que también aquí trabajamos de autoayuda como tal, es justo, o las malas obras de arte tienen ese mensaje, tienen esa idea de manipularnos, de darnos la respuesta por adelantado, o de trabajar desde el ego y decir, mira, yo ya lo hice, yo ya estoy en este camino, yo ya me liberé, yo ya casi vuelo de lo ligero que soy. No, en esta narración tan dolorosa y tan honesta y tan radical, porque casi podría ser desesperante. Bueno, vengo a leer para enterarme de cosas nuevas y de lo que me entero es de una pregunta que, por cierto, me está carcomiendo desde que tengo conciencia. Bueno, esa situación, en el peor de los casos, lo que ya me da es pertenencia. No estoy solo, no soy un tipo raro, tengo dolores como los tiene este personaje que hoy está compartiendo conmigo su propia existencia. La historia era la misma, pero yo había movido el lugar desde donde la veía. Esa es la clave psicológica, esa es la joyita literaria. La historia es la misma. Yo la he movido, la he descolocado, la he desestructurado. A veces tengo que romperla, a veces tengo que sacudir el rompecabezas y volverlo a armar para ser capaz de ese cambio. Pero yo he movido el lugar desde donde la veía. El verdadero milagro es cambiar el punto de vista, porque la realidad ya no se puede. La enfermedad de mis padres, la neurosis o el alcoholismo, ya no tuvo manera de ser, no tuvo manera de modificarse, no tiene manera de modificarse. Lo que puedo empezar a modificar, que ha llevado muchísimo trabajo, es cómo lo veo. Y en algunos momentos podemos empezar a reconocer que se vuelve verdaderamente heroico, porque para las circunstancias en las que crecieron este par de seres humanos, pensaría directamente, te lo estoy compartiendo de mi propia vida, a los niños que han de haber sido mis papás, cada uno en su contexto existencial, verdaderamente resulta heroico, porque tantito me acerco a cualquiera de las dos historias familiares de mi padre o de mi madre, y yo no sé si yo, con mi sensibilidad con la que me tocó habitar el mundo, hubiera resistido. Las aventuras, los, los, los monstruos a los que se tuvieron que enfrentar ellos, sobre todo cuando eran niños, han de haber sido verdaderamente brutales. Los niveles de soledad, de angustia, de pobreza, de miseria, de violencia, que les tocó vivir a estos dos, no, son brutalmente heroicos, son verdaderos superhéroes que
consiguieron, cuando menos en ese sentido, atenuar de manera muy radical los contextos en los que ellos fueron niños que los que nos ofrecieron a mis hermanos y a mí. Quizá ahí también, ya son otras circunstancias, justo ellos han de haber pensado que los contextos que teníamos mis hermanos y yo ya eran muy burgueses y que ese es un error que no hemos sabido trabajar históricamente, que el hecho de que sean mucho más suaves mis propios contextos, que yo jamás haya tenido el peligro de ser tocado sexualmente por mis padres, mi casa siempre fue un lugar muy seguro, frente a la posibilidad de estos dos en términos históricos, no tiene que ver con que otras circunstancias sean las que me hayan a mí tocado, otras sensibilidades, siempre está ese proceso. No es justificación decirle a los hijos que yo venía de un lugar peor. Eso también es una cuestión que tenemos que resolver. Bueno, pero aquí el punto importante que nos comparte en este momento el texto es, lo que hay que cambiar no es la historia como tal, sino cómo veo la historia, mi opinión, mi narrativa sobre eso que sucedió. Cambiar, el verdadero milagro, dice, es cambiar el punto de vista. El gozo y el dolor conviven indefectiblemente. Parte de nuestra realidad es aprender a reconocer que todo el tiempo, todo el proceso está cargado de gozo y de dolor. Yo hoy pensaba en un ejemplo muy básico, estoy compartiendo unos días con alguien y la diferencia con ese alguien es que esta persona pide la comida hecha y yo me desgasto una hora para preparar la mía. Entonces yo tengo que entrar a la cocina una hora antes o media hora antes para preparar. Bueno, implica haber ido por ella y luego prepararla y luego, bueno, pues ya el momento más placentero sin duda es comerla y después lavar los trastes, lavar la boca, todo lo que implica todo el proceso que lleva esta acción, que pensaremos por más rápido que sea, seguramente me llevará cuando menos 2 horas, frente a marcar un teléfono y sentarse a comer. E incluso a veces ni siquiera trasladar el envase a un plato o a un vaso, sino ahí de manera directa como llegó y tirarlo a la basura. Por supuesto que el tiempo se reduce muchísimo. Pero aquí la diferencia es que es muy probable que esta persona que hace eso no esté viviendo el proceso vital, que es que para comer hay también que hacer una especie de sacrificio, pues también implica el dolor de lavar la verdura, de enjuagarla, de estar en la estufa, lo que es ese proceso. Bueno, pues todo esto implica ese proceso que es así, que lleva las dos partes. Digo, cuando tenemos prisa, pues nada, se asume y ya, pero cuando es un asunto cotidiano, dejo a los otros que hagan ese proceso. Yo ya no quiero estar ahí. Ese es un asunto que no está resuelto. Ese ejemplo te lo pongo porque no está resuelto. Entonces, para que revisemos o revises en tu profundidad si tú no estás asumiendo, si solo quieres ver la parte linda de la vida, la parte linda de los procesos, la parte del resultado final, sin asumir todos los anteriores. Vamos como papás muy orgullosos cuando nuestros hijos terminan sus estudios pero qué tal, no tuvimos paciencia, incluso yo diría, ni siquiera gozamos cuando reprobaron, cuando no hicieron la tarea, cuando se les olvidó algo, cuando perdieron el primer día de clase sus plumas que recién les compramos, lo que sea, esa otra parte que también es parte de todo el proceso vital, lo cancelamos. Bueno, el gozo y el dolor conviven indefectiblemente. El gozo y el dolor son inseparables. Aprender a integrarlos es aprender la vida. La felicidad es un embuste, es una mentira, dice este texto, una superchería barata, una mentira con marca registrada. Es la zanahoria que, en un comentario político, pues, que político económico, que el capitalismo, que el consumismo nos engaña con tal de alcanzar y gastar nuestro dinero ahí. Una película endulcorada de Disney y perseguirla es un despropósito. Perseguir esa felicidad es un despropósito. Aprender a emulsionar el gozo y el dolor es el camino. Aprender a emulsionar el gozo y el dolor es el camino. Aprender a integrarlos, aprender a beber y a vivir de ese proceso que implica esfuerzo y gozo, dolor y gozo, porque son los dos elementos de la existencia. La ansiedad es atemporal, es omnipresente e infinita.
aunque surge en el presente. Es decir, es un concepto que ahí está, como si fuera una nube de algo que nos va a invadir la ansiedad, así va a aparecer, pero siempre aparece en el presente. La ansiedad de la que me puedo acordar no está ahora y la ansiedad que voy a sufrir el día de mañana no está en este momento. Entonces, aunque surge en el presente, trae una legión de demonios del pasado y proyecta otra legión de demonios hacia el futuro. Estamos atrapados en el tiempo. Cuando estamos en periodos de ansiedad, estamos atrapados en el tiempo. Como no hemos sanado, no hemos reconocido, no hemos limpiado nuestro pasado, seguramente si ya estás en un proceso terapéutico y no avanzas, es porque sigues colocándote en el asunto de víctima, de lo que me hicieron, o porque no terminas por reconocer este proceso, que papá y mamá, aunque también fueron buenas personas, también fueron unos cabrones, también fueron unos latosos, pues también eran personas, pues, que mi mamá era maravillosa en muchos sentidos, era una tipa preocupada por nosotros, pero también tengo la impresión de que era floja, ¿no? Nosotros algunas veces, creo que no sé si los tres algún día le pedimos que nos acompañara a la escuela. Era lindo ir a ver cómo algunas mamás dejaban a los niños en la puerta de la escuela. Ahí les daban la bendición o un beso y ahí vámonos, adiós, y los abrazaban. A mí nunca me pasó eso, ni a mis hermanos tampoco. Nunca nos llevaron, ninguno de los dos jamás nos llevó a la escuela. Lo que pensamos en ese momento como abandono o como flojera, porque francamente a veces era flojera, era el asunto nada más de pues, levantarse un poco antes y ir medianamente arreglados y dejarnos, ¿no? El asunto era, se van estos y entonces en el caso de mi mamá, bueno, pues seguramente descansar otros 20 minutos, dormir lo que le faltó, lo que sea, pero no sucedía. Y en realidad son otros procesos. Cuando a veces estos adultos que no, en mi caso, que no te acompañaron, estaban pensando en que tenías que crecer, que para ellos era muy orgulloso que los hijos fueran solos. No necesitan papá y mamá que los acompañe, tienen su propia seguridad. Sin duda se consiguió también en muchos sentidos, pero a veces también hay que trabajar esos dos procesos. De las quizá pocas cosas que hice como papá algún día ya separado de la madre de mis hijos, mi hijo menor nos pide, ya separados, ya viviendo cada quien en lugares aparte, nos pide ir al cine con los dos. Y entonces al principio, sí, ¿estás seguro? Sí, papá, quiero ir contigo y con mi mamá. Ya sé que ustedes no están casados ya sé que tal, pero se me antoja. ¿Podemos hacerlo? Sí, y la pasamos muy bien. La verdad es que la pasamos muy bien. Fuimos los tres al cine y nos abrimos, tanto en ese sentido, la mamá de mi hijo como yo, a esa posibilidad. Yo no recuerdo si en ese momento tenía pareja y si la tuve, bueno, pues entonces también sin duda lo comprendió y lo aceptó sin ningún problema, porque son esos pequeños esfuerzos eh, eh, que hay que pueden dejar satisfecho, que pueden dejar limpio un terreno de alguien que está creciendo. Bueno, para que no surja ese proceso de ansiedad, porque es de ahí de donde está. El atorón del pasado que no está sanado con la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Cuando esto del pasado sin sanar y la posibilidad de que vuelva a ocurrir se juntan en el presente, entro en este proceso de ansiedad. La literatura a nuestro personaje y en esta historia le ha ayudado muchísimo. Y entonces, citando obras, dice, con respecto a su existencia, a lo que le está pasando al personaje, cita al Prometeo encadenado de las tragedias griegas, las preciosas ridículas de Molière, el avaro de Molière, y dice, yo no tenía una nariz gigante ni una abultada joroba, tampoco una ambición desmedida o una vanidad desbordante, no tenía los pecados literarios que está expresando. Pero yo tenía un duelo mal formado por mi padre, un duelo que no tenía una explicación coherente, una explicación satisfactoriamente emocional, un duelo mal formado por mi padre. Era, dice, entonces ella se bautiza como la doliente ridícula, lo cual es muy complicado porque está un dolor, pero un dolor que va a resultar absurdo, un dolor que es real porque lo estoy viviendo, pero que resultará absurdo, que resultará cancelado, lo cual trae tremendos problemas porque cómo acomodo ese proceso, porque entonces, ¿qué? Soy raro, no entiendo, estoy loco, etcétera, etcétera. Éramos de verdad, esto es muy fuerte, un escuadrón de cicatrices, accidentes
quemaduras y ayunos prolongados, estos niños solos, estos niños abandonados, una cadena de situaciones límite que concedían deseos. Es lindo este dolor y este proceso de cambiar la narrativa está, es probable, es muy delicado, es muy complicado. Esto solo queda en asuntos personales, pero así es la literatura, es un asunto personal, es un diálogo con el autor, con la historia, para, en este caso en específico, recomponer nuestra estructura psicointelectual, emocional, etcétera. Esta carencia, esta falta de algo, se puede convertir en el motor de anhelos grandes, de anhelos poderosos. Medianamente te puedo decir que lo que me sigue moviendo artísticamente es el hambre. Y sigo cada ensayo, cada proyecto nuevo, cada día que hay función, a mí lo que me sigue moviendo es el hambre. No estoy satisfecho. Todavía la función del sábado pasado, todavía sigo pensando, mira papá, mira al cabrón en el cual no creías, al que cuando te dijo que quería ser actor, medianamente te reíste, mira lo que está haciendo, mira cómo tiene a la gente, mira lo que provoca. Ese es posiblemente el motor que trae también, por otro lado, muchas satisfacciones. No estoy diciendo que ese sea el proceso a sanar ni que sea el indicado. Estoy poniendo el ejemplo de cómo puede funcionar como un motor para seguir creciendo, que es una cadena de situaciones límite que concedían deseos. Esas situaciones límite provocan deseos, provocan, pensaba en esto, para pescar, anzuelos por alcanzar. Esa era la esencia del amor de mi padre, un amor que esquivaba. Así terminé de afianzar la certeza, o debería decir la intuición, de que mi padre nos había amado tanto que se había sacrificado ausentándose, que la manifestación más alta de su amor era su ausencia. Se me quiebra la voz. Este, porque es probable, porque es probable. El amor que sentimos por los hijos es capaz de decir, no soy el tipo mejor para estar con ellos, no les hago un bien, entonces mejor me alejo. Es profundamente doloroso. Creo que el secreto está en poder compartirlo con los hijos, pero a veces creemos que por la edad o por evitarles ese dolor, preferimos hacerlo, pero la intención, la base de ese movimiento está en un profundo amor, mal entendido, mal desarrollado, lo que quieras agregarle, pero no deja de ser un profundo amor por esa situación. Quieres llorar ya cuando somos niños y cuando estamos en ese sufrimiento. Esto parece un texto psicológico. Quizá el gran logro es que es una novela y que como novela, como un asunto literario, es profundamente apasionante. Es una gran joya literaria que además nos regala toda esta información. ¿Quieres llorar donde nadie te vea? Sal a las calles de la Ciudad de México, no pares hasta llegar al centro, corre hasta llegar al Zócalo y rómpete frente al Templo Mayor. Y en este par de enunciados juega también con lo mexicano. Eso tendríamos que hacer los mexicanos, absolutamente. No importa que estés en Juárez o en la frontera con Guatemala, en Tijuana o en la frontera con Guatemala, no importa. Hay que hacer ese esfuerzo simbólico, es por supuesto, de venir al centro, al zócalo. Venir al zócalo es venir al centro de nosotros mismos y rompernos frente al templo mayor. ¿Qué es ese templo mayor? Nuestra espiritualidad, nuestro ser, nuestra esencia, nuestra divinidad, diríamos en otros textos. Pero esto nosotros lo agregamos por otras lecturas que hemos hecho o que tenemos aquí trabajadas en este canal. Insisto que un gran valor literario de esta novela es que solo abre esas preguntas, solo abre esas posibilidades. La vida es una jornada de batallas campales para juntar nuestras partes. Este rompecabezas del cual ya te hablé. La vida es una jornada de batallas campales para juntar nuestras partes. De eso se trata el viaje de todos, de eso se trata el viaje que todas y todos hacemos. Todos los pedazos escogen el mismo camino, todos vuelven. En la parte de la India, de las viejas tradiciones orientales, está ese juego, está ese caleidoscopio que ya está hecho, está esa posibilidad donde ya está hecho. Lo que vamos haciendo es
ir recorriendo los caminos para encontrarnos, para armar, para tejer esa obra, esa composición que vamos a hacer nosotros mismos, que ya somos, pero podríamos relajarnos muchísimo si pensamos que ya está hecho. Así como esté tu vida ahorita, así como la juzgues una porquería o una maravilla, relájate, porque ese es el camino, ese es el proceso, de eso justo se trataba. A veces pasamos la vida desesperados intentando generar algo que ya está realizado. No sé si en películas o en, creo que sí, o recientemente a lo mejor aquí lo compartiré en alguna lectura, una frase brutal que me ha estado dando vueltas, que es que incluso el pasado no, no se ha realizado, por llamarlo de una manera así. El pasado no está, no ha cumplido todavía, no está hecho. Y uno dice, ¿cómo? Si ya fue histórico, ya es intocable, pero creo que tiene que ver con eso, que como ya todo está hecho, si el pasado lo seguimos viendo como tiempo y no como parte del proceso, es decir, yo sigo siendo mi pasado. En este momento que hablo contigo, está en mí absolutamente todo mi pasado. Si lo sigo colocando en estas divisiones temporales, es entonces que todavía no ha tenido sentido. Y bueno, finalmente esta última. Si los muertos leen, porque al final es muy fuerte, porque bueno, ya leerás la novela que es muy interesante, solo va y lo ve y se encuentra con que no hay nada místico, no hay nada que, no hay nada que transforme el corazón, o no aparece Dios y no aparecen las nubes y no se escuchan rayos. El Papa en muchos sentidos es un tipo bastante gris. Toda la, toda la mística, todas las narrativas que ella había creado de un papá heroico que a lo mejor por eso se extravió y era así y asado, resulta que no, que es un tipo bastante X, es un tipo bastante normal. Entonces, nada, pues hay una especie hasta como de mal sabor, ¿no? De decir, yo pensé que este momento iba a ser heroico, y no, pero sin embargo, resolvió brutalmente todo, reordenó el rompecabezas, le dio sentido a todas las ausencias con las cuales abrió la novela. Si los muertos leen, y bueno, el papá muere muy poco tiempo después de que lo alcanza a conocer esta mujer, el personaje, si los muertos leen, ojalá te llegue esta botella que hoy arrojo al mar, porque esta historia también es tus cenizas en el mar. Este es muy lindo y aquí las constelaciones, las relaciones más importantes, la pareja, incluso recientemente escuchaba y leía, lo vamos a trabajar aquí con Este dolor no es mío, creo que es Mark Mason el autor, que cuando hemos ocasionado un dolor a alguien muy profundo, esa persona a la que le ocasionamos ese dolor profundo es parte ya de nuestro sistema. Por ponerlo solo como un ejemplo, si mi hermano, por ejemplo, le cometió algo muy doloroso a una persona, esa persona ahora es parte de mi sistema, de la relación que yo vivo con él, también está esa parte y por eso es muy importante sanarla, liberarla, perdonarla, etcétera. Ojalá te llegue esta botella que hoy arrojo al mar del inconsciente o al mar de la conciencia, al mar de las posibilidades, porque esta historia también es tus cenizas en el mar. Uno de palabras que crucé, el mar de palabras que crucé, esto es muy bello, es muy poético. Ese océano son todas las versiones que he ido generando a lo largo de mi vida para justificar o para intentar aclarar lo que sea. Ese es el mar, hay que entregarse a esas narrativas. Tus cenizas es en el mar, uno de palabras que crucé lado a lado para ti. Vete a la mierda y descansa en paz. Te amo, papá. Vete a la mierda para, para, para hacerle honor a ese niño al que lastimaste, al que pensó eso en un momento y lo ha cargado durante 40 años porque no lo ha podido expresar, porque ni siquiera lo ha dejado aparecer por todas las aplastantes voces de un mundo de niños lastimados que no se permiten esa libertad. Vete a la mierda y descansa en paz. Es mi mejor deseo para ti. Te amo, papá. Esa posibilidad, esa intención, esa intuición infantil es el gran regalo para los padres, hayan sido como la situación lo haya generado, porque posiblemente estuvieron, las respuestas podrían ser otras, estaremos muy agradecidos, pero al final de cuentas también ese es el dolor y el placer
ese es el dolor y el gusto, esa es la esencia de la vida que estamos aquí por aprender, es el gozo y el dolor. Vete a la mierda y te amo, vete a la mierda y descansa en paz. Y cierro como el gran elemento universal de relación, te amo, papá. Tremenda novela, verdaderamente es una joya de la literatura actual y de la literatura mexicana. La cabeza de mi padre, muy recomendable, Almadelia Murillo. Yo soy Marco Vidal, estás en Master Vidal en YouTube y nos vemos en la próxima entrega. Chao.